SCP-049 es un ente humanoide de unos 1,9 metros de estatura, que tiene la apariencia de un doctor de la plaga medieval. Si bien SCP-049 parece llevar los ropajes gruesos y la máscara de cerámica propias de esa profesión, sus prendas parecen haber crecido a partir del cuerpo de SCP-049 a lo largo del tiempo, y es casi indistinguible ver lo que pueda haber bajo ellas. Los rayos X indican que, a pesar de esto, 049 tiene una estructura esquelética humanoide bajo su capa exterior. El SCP es capaz de hablar en varios idiomas, si bien prefiere el inglés o el francés medieval. Aunque SCP-049 es cordial y coopera con el personal de la Fundación por regla general, puede irritarse notablemente o volverse agresivo en ocasiones en las que siente que se halla en presencia de lo que llama la pestilencia. Si bien la naturaleza precisa de esta pestilencia es desconocida por el momento para los investigadores de la Fundación, parece ser una fuente de notable preocupación para 049. 049 será hostil hacia aquellos individuos a los que vea como afectados por la pestilencia, llegando a ser necesaria su restricción física al encontrarlos. Sin supervisión, SCP-049 tratará de matar a cualesquiera de estos individuos, es capaz de provocar el final de todas las funciones biológicas de un organismo mediante el contacto cutáneo directo. Se desconoce el mecanismo por el que esto ocurre, y las autopsias de las víctimas nunca han aportado conclusiones útiles. SCP-049 ha expresado frustración o remordimientos tras estas muertes, indicando que habían hecho poco para matar a la pestilencia, aunque tratará de realizar una intervención quirúrgica tosca en el cadáver mediante las herramientas contenidas en una bolsa negra de doctor que siempre lleva consigo. Si bien estas intervenciones no son siempre exitosas, suelen resultar en la creación de casos de SCP-049-2. Los casos de SCP-049-2 son cadáveres reanimados en los que SCP-049 ha operado. Estos casos no parecen retener recuerdos ni funciones cognitivas, demostrando tan solo aptitudes motrices básicas y mecanismos de respuesta. Si bien estos casos están generalmente inactivos, se mueven muy poco y lo hacen solo para caminar, pueden volverse extremadamente agresivos si se les provoca o si 049 se lo indica. Los casos de SCP-049-2 manifiestan funciones biológicas activas, pero son enormemente diferentes a las propias de la fisiología humana conocida. A pesar de estas alteraciones, SCP-049 insiste en que los sujetos han sido curados. SCP-049 fue descubierto durante la investigación de una serie de desapariciones desconocidas en la ciudad de Montauban, en el sur de Francia. Durante un asalto en una residencia local, unos investigadores descubrieron varios casos de SCP-049-2, además de a SCP-049. Mientras el personal de las fuerzas de seguridad se enfrentaron a los casos hostiles de SCP-049-2, se observó que SCP-049 observaba la confrontación y tomaba notas en su diario. Una vez todos los casos de SCP-049-2 fueron eliminados, SCP-049 fue contenido de la Fundación por voluntad propia. Procedimientos especiales de contención. SCP-049 está contenido dentro de una celda estándar de contención segura para humanoides en el sector 02 de investigación del sitio 19. SCP-049 deberá ser sedado antes de intentar movilizarlo. Durante su transporte, SCP-049 deberá quedar asegurado en un arnés de restricción para humanoides de clase 3, incluyendo un collar cerrado y ataduras extendidas, y bajo la vigilancia de al menos 2 guardias armados. Si bien SCP-049 tiende a cooperar con la mayoría del personal de la Fundación, se responderá con violencia a arrebatos o cambios conductuales súbitos. Bajo ninguna circunstancia deberá entrar en contacto ningún miembro del personal durante estos arrebatos. En caso de que 049 se vuelva agresivo, se ha visto que la aplicación de lavanda actúa como calmante. Una vez calmado, suele obedecer de nuevo y volverá a su contención con la mínima resistencia. Para facilitar la contención de SCP-049, el ente recibirá el cadáver de un animal recientemente fallecido, típicamente, un bovino u otro gran mamífero, una vez cada 2 semanas para su estudio. Los cadáveres que se conviertan en casos de SCP-049-2 serán eliminados de su celda de contención e incinerados.
ya no se permite el contacto con seres humanos a SCP-049, y toda petición al respecto le será denegada. Actualización en procedimientos de contención. Después de que SCP-049 atacara a un miembro del personal de investigación de la Fundación, causando su muerte y conversión, no se permite a SCP-049 interactuar directamente con miembros del personal de la Fundación, ni se le proporcionarán cadáveres adicionales que emplear en sus intervenciones quirúrgicas.